Hola amigos, quiero invitaros a visitar el Cenáculo de Santa Apolonia, un fresco sobre la Última Cena del año 1447, que es una obra básica en el Quattrocento florentino. Veréis qué obra tan interesante. Se conoce como Cenáculo de Santa Apolonia las pinturas realizadas en el refectorio del monasterio de este nombre en Florencia por Andrea del Castaño. Es una obra de alrededor de 1447, justo en medio del 400 y una de sus obras más interesantes, aunque muy poco conocida. Esta es una imagen del refectorio de los monjes y, como vemos, está compuesto de dos pinturas que ahora analizaremos. Se encuentra en el centro de Florencia, muy cerca de la gran catedral que veis aquí en la parte inferior, y de otros lugares interesantes como el convento de San Marcos o la iglesia de la Anunciata. La capilla se realiza en dos partes distintas. En la parte inferior es la Última Cena, en la que centraremos la mayor parte de nuestra exposición, y en la parte superior es una representación de la Pasión de Cristo con tres escenas que desgraciadamente está un poquito más estropeada. Vamos a la Última Cena. Es interesante porque, aunque este tipo de representaciones ya existían en la Edad Media, Andrea del Castaño es el primero que introduce algo que a partir de este momento será definitivo en estas obras. Los apóstoles se organizan en distintos grupos, están conversando, están reflexionando y teniendo distintas actitudes frente a la noticia que les está dando Jesucristo en este momento de la Última Cena. Fijaros qué interesante es la representación en que aparece un marco arquitectónico en perspectiva con una gran mesa, esa línea blanca del mantel que nos determina, siempre con la figura de Judas en este lado, que era algo tradicional desde la antigüedad y que luego ya veremos que puede cambiar, y los apóstoles en distintos grupos. Un gran panel de mármol se sitúa al exterior como decoración de la habitación, de la que luego hablaremos. Fijaros la perspectiva, que ya estamos alrededor de 1450, y ya los descubrimientos de Brunelleschi nos permiten introducir la perspectiva que veis en estas líneas de todos los elementos, y de tal manera que la Última Cena, por primera vez casi en la historia de la pintura, aparece en un espacio interior, en una habitación. Los distintos personajes se van agrupando, están escritos los nombres de cada uno de ellos, y en distintos grupos y con distintas posiciones y posturas, algo que realmente es muy novedoso en la historia de estas representaciones de la Última Cena. Hasta entonces todos tenían la misma posición y todos tenían la misma expresión. Y aquí no. Fijaros cómo hay algunos personajes que se sorprenden, otros que se miran entre ellos dudando de la noticia que les está dando Jesús. San Juan, una de las figuras más impresionantes del conjunto, con esta tradición de representarle dormido alrededor de Jesús, y los rostros de cada uno de ellos nos determinan esta personalidad de cada uno de los apóstoles, que es algo completamente novedoso e interesantísimo. Ahí tenemos a San Juan y fijaros el modo en que la luz que aparece desde la derecha da en su cara y da en sus manos, creando este efecto de volumen tan interesante que luego retomará, por ejemplo, Piero de la Francesca, pocos años después. Cada una de las figuras tiene su propia personalidad, sus propios elementos. Judas es el único que aparece de perfil en primer plano. Jesús aparece con esta cara levemente inclinada. Y los otros personajes lo mismo, tienen distintos aspectos de más reflexión, de comentar entre ellos. Unos elementos muy interesantes son estas representaciones basadas en la mitología, unas esfinges que decoran los laterales del salón en que está teniendo lugar esa Última Cena. Y fijaros qué curioso, qué bonito esa representación, esa imitación de mármoles ricos en la pared del fondo, muy al modo de que era normal en la arquitectura del 400 en Florencia. Hay mármoles más sencillos en los laterales y un mármol veteado impresionante en el centro, del que luego hablaremos. Bueno, podemos adelantarlo. Fijaros que está justo detrás de la cara del grupo principal, de San Pedro, de Judas, de Cristo, remarcando ese papel fundamental de estas tres figuras. Habíamos comentado que en la parte superior del refectorio, ahora convertido en museo, aparece una representación de la Pasión de Cristo con tres escenas: la resurrección a la izquierda, la crucifixión en el centro, la deposición a la derecha. Desgraciadamente son unas pinturas que están muy estropeadas. En su momento perdieron muchos de los
de sus pigmentos y es difícil apreciarlos en toda su belleza. Sí es interesante apreciar la novedad de la composición, los efectos de luz aparecen casi por primera vez en la historia de la pintura, iluminadas desde abajo y con unos juegos de volúmenes, de elementos. Fijaros que esta parte de la deposición está realmente estropeada, pero la parte de la resurrección se conserva un poquito mejor y fijaros esa figura de Cristo casi inspirada en las esculturas de la antigüedad, algo muy típico del 480. Se descubrieron las sinopias, es decir, las pinturas base para realizar los frescos, se separaron de la pared y ahora en esa misma sala, estamos viendo la pared opuesta a la que estábamos viendo, están en exposición esas sinopias. Las sinopias son los dibujos previos realizados en la pared y a través de las técnicas de separar estas pinturas de la pared, nos podemos observar en una pared estos dibujos previos, separados y cortados en pedazos porque se han separado de la pared y colocados en una pared enfrente, donde vemos esos detalles de volumen en un dibujo en un solo tono que luego podemos apreciar en las figuras, aunque desgraciadamente, como veamos, están estropeadas. Fijaros esa figura de Cristo y esa iluminación desde abajo tan interesante. Este cenáculo es fundamental en la historia de la pintura del 480 y a partir de ahí se realizan en Florencia distintas interpretaciones, siempre en los refectorios de los monasterios. Cada uno de los grandes monasterios y conventos de la ciudad quiere tener su visión de la última cena y distintos pintores lo realizan. Esta es una que es anterior, la primera que aparece en Florencia, anterior en 100 años a la pintura de Andrea. Esta es de Taddeo Gaddi, donde las figuras, sin embargo, aparecen muy rígidas, está en la gran iglesia de Santa Croce, y estos que vamos a ver son obras ya posteriores al cenáculo de Santa Polonia, donde el descubrimiento de agrupamiento de los personajes y de estudio de volumen y personalidad es retomado por autores en distintas maneras. Ghirlandaio en 1480 representa las figuras y añade este fantástico fondo con arbolado y aves que le da realmente un significado completamente novedoso. Perugino en 1495 representa otra versión en otro convento, en Foligno. Esta es la del monasterio, el convento de la Calza de Francesvino de 1514, donde, como veis, cada pintor da su distinta versión de esta historia sagrada, de estos relatos, y siempre basado en este descubrimiento de la personalidad que ha hecho nuestro pintor Andrea del Castaño. El cenáculo de San Salvi, 1519, ya muy posterior, pero interesantísimo, como veis. Os animo, si tenéis ocasión alguna vez en Florencia, de visitar esta colección de representaciones de la Última Cena, siempre basadas en esta primera de Andrea del Castaño. Pero evidentemente la última gran cena que marca de la Última Cena, que marca el punto claro en la historia del arte, es la de Leonardo da Vinci, alrededor de 1498-1500 en Milán, en Santa María delle Grazie, que es la que a todos nosotros nos llega y nos ha resultado más conocido, que sin embargo está basada en esa reflexión de Andrea del Castaño. Fijaros que aquí los personajes que ya en otro momento ya comentaremos están agrupados en tres de una determinada manera, repiten algo que había empezado a iniciar Andrea del Castaño. Y como detalle final que nos permite comparar las dos pinturas, fijaros como este detalle tan maravilloso de Leonardo da Vinci, en que sobre el fondo de la cabeza de Cristo aparece una ventana abierta al paisaje, enmarcando y haciendo ver la importancia de su cabeza, de su rostro, es algo que ya había tomado Andrea del Castaño en su figura con este mármol espectacular que Leonardo lo convierte en una ventana y lo centra únicamente en la cabeza de Cristo en vez de en las tres cabezas de los tres personajes que aparecen en la figura. Espero que esta breve presentación os haya resultado interesante. Hasta la próxima, amigos.